El estruendo que sacudió los cimientos del desfiladero no fue simplemente el sonido del metal retorciéndose bajo la fuerza de los explosivos, sino el rugido de una justicia poética que llevaba meses gestándose en el silencio de las oficinas y bajo el peso de las palabras mecanografiadas. En aquel instante preciso, cuando la columna Stabnaya, el cuerpo de élite del general von Stark, se encontraba a mitad de camino sobre el viaducto que salvaba el abismo, la estructura de piedra y hierro se desintegró en una vorágine de fuego y escombros. Los pesados camiones Mercedes-Benz, cargados con la plana mayor de los cuerpos de castigo, se precipitaron al vacío como juguetes rotos, mientras el aire se saturaba del olor acre de la cordita y el combustible ardiendo. Sin embargo, lo peor para los supervivientes no fue la caída, sino lo que vino después. Desde las colinas circundantes, la propia artillería alemana, bajo órdenes directas que creían legítimas pero que habían sido desviadas por coordenadas erróneas, comenzó un bombardeo sistemático y despiadado sobre sus propios hombres. En el Valle de la Muerte, que se formó en cuestión de segundos, el caos era absoluto. Los oficiales supervivientes intentaban desesperadamente establecer comunicación por radio, pero los códigos de encriptación que escupían sus máquinas Enigma no tenían sentido alguno. Las claves diarias habían sido sutilmente alteradas, convirtiendo los informes de auxilio en galimatías indescifrables. El general von Stark, un hombre cuya reputación de crueldad solo era igualada por su fe ciega en la infalibilidad de la burocracia militar, veía cómo su mundo de orden y terror se desmoronaba bajo un fuego amigo que nadie lograba detener. No era un ataque partisano convencional lo que los estaba aniquilando. Era un colapso logístico, un infierno provocado por la tinta y el papel, una emboscada nacida en las entrañas mismas de la Cancillería secreta de las SS. Para entender cómo se llegó a este momento de destrucción absoluta, es necesario retroceder 5 meses en el tiempo, lejos del fragor de la artillería, hacia los pasillos alfombrados y gélidos del cuartel general de la Gestapo. Allí, el sonido que dominaba el ambiente no era el de los cañones, sino el tableteo incesante de cientos de máquinas de escribir, un coro metálico que dictaba el destino de naciones enteras. Dina, con apenas 18 años y un corazón que latía con la fuerza de una resistencia milenaria, caminaba por el vestíbulo principal llevando bajo el brazo una carpeta de cuero que contenía su salvoconducto al infierno. Sus manos, habituadas al tacto del papel de lino y a la mancha persistente de la tinta negra en las yemas, estaban frías como el mármol. Pero su mirada permanecía fija en la puerta de madera noble que conducía a la oficina del jefe de la Cancillería. Dina no era una soldado de trinchera, sino la hija de un maestro impresor de la vieja escuela, un hombre que le había enseñado que una sola letra mal colocada podía cambiar el sentido de una sentencia, y que el peso de un documento reside en la autoridad de su sello, tanto como en la veracidad de su contenido. Tras la desaparición de su padre en las purgas nocturnas, ella había heredado no solo su talento para la tipografía y la falsificación técnica, sino también una determinación gélida por destruir al monstruo desde su propio centro nervioso. Gracias a los contactos de la resistencia y a una identidad meticulosamente construida, Dina se presentaba ahora como Ilsa, una joven huérfana de origen germánico impecable, cuya habilidad para la taquigrafía y la gestión de archivos la convertía en la candidata ideal para el departamento de directivas secretas. Al entrar en el despacho del coronel Weber, el encargado de la burocracia del terror, Dina sintió que el aire se volvía denso, cargado con el aroma de los cigarros caros y la colonia rancia del oficial. Cada movimiento que hacía, desde la forma en que inclinaba la cabeza hasta la manera en que extendía su dostoverenie, el carnet de identidad falso, era un ejercicio de funambulismo sobre un abismo de ejecución sumaria. Sus manos, que amenazaban con traicionarla con un leve temblor, se aferraron a la carpeta mientras depositaba sus papeles sobre el escritorio de roble. Bajo la mirada inquisitiva de Weber, Dina sabía que no solo estaba entregando un documento, sino que estaba ofreciendo su propia vida en un palimpsesto de mentiras necesarias.
El despacho era una catedral de papel donde se archivaban las órdenes de ejecución, los planes de deportación y las rutas de los convoyes que transportaban la miseria humana hacia el este. Para Dina, cada archivador era un recordatorio de la urgencia de su misión. Sabía que su belleza discreta y su aire de eficiencia sumisa eran su mejor camuflaje en un entorno donde las mujeres eran vistas como simples engranajes de la maquinaria administrativa, incapaces de comprender la magnitud de los secretos que pasaban por sus manos. El coronel Weber examinó el documento de Ilsa con una parsimonia que a Dina le pareció eterna, verificando los sellos de agua y la textura del papel, sin sospechar que cada una de esas marcas había sido creada por la propia joven en una prensa clandestina, utilizando tintas mezcladas con la paciencia de un alquimista de la venganza. «Bienvenida a la Cancillería, señorita. Aquí la precisión es más valiosa que el valor en el frente», sentenció Weber finalmente, estampando su propia firma sobre la orden de contratación. En ese momento, Dina comprendió que el primer engranaje de su trampa se había cerrado. No era solo una mecanógrafa. Se había convertido en el virus que habitaría el sistema nervioso del cuerpo de castigo de von Stark. Su tarea diaria consistiría en transcribir las órdenes del general, aquellas que decidían qué pueblos serían arrasados y qué trenes llevarían a miles de inocentes hacia el olvido. Pero Dina tenía otros planes. Ella sería la encargada de que esas órdenes nunca llegaran a su destino original, o lo que era más letal, de que llegaran transformadas en su propia sentencia de muerte. Durante las semanas siguientes, Dina se sumergió en la rutina de la Cancillería con una dedicación que rozaba lo fanático, ganándose la confianza de sus superiores por su capacidad para manejar la información más sensible sin hacer preguntas. Mientras sus dedos volaban sobre las teclas de la máquina de escribir, su mente memorizaba los códigos de envío, los horarios de los echelones y, sobre todo, la estructura de los informes de artillería. Aprendió a identificar las debilidades en la cadena de mando, dándose cuenta de que la excesiva dependencia alemana de la burocracia rígida era su mayor vulnerabilidad. Un cambio de una sola cifra en una coordenada geográfica, una letra alterada en una clave de comunicación o una orden de transporte con un sello de prioridad falsificado podían mover ejércitos enteros hacia el desastre, sin que nadie se atreviera a cuestionar la legalidad del papel. La atmósfera de la Cancillería era opresiva, un laberinto de secretos donde el miedo se ocultaba tras el estricto cumplimiento del deber. Dina observaba cómo se planificaban las masacres con la misma frialdad con la que se inventariaba el material de oficina. Veía pasar por su escritorio los nombres de 2000 prisioneros destinados al tren de la muerte. Hombres, mujeres y niños, cuyo único crimen era existir bajo la sombra del Reich. Fue en ese momento cuando la resolución de Dina se transformó en algo sagrado. No se limitaría a sabotear las comunicaciones militares, utilizaría las tintas de la Cancillería para escribir una nueva historia para aquellas 2000 almas. Su plan era de una audacia que rozaba la locura. Interceptaría las órdenes de deportación y las sustituiría por mandatos de reubicación hacia zonas seguras, camuflando el movimiento como una necesidad estratégica para el esfuerzo de guerra en el frente de retaguardia. Cada noche, después de que los oficiales se retiraran a sus banquetes de victoria, Dina permanecía en las sombras de la oficina, utilizando sus habilidades heredadas para falsificar las firmas de los generales y manipular los sellos de lacre que daban validez a las órdenes. El peso del secreto era una carga que solo ella y la memoria de su padre podían sostener. Sabía que estaba construyendo un castillo de naipes sobre un volcán, y que cualquier error en la caligrafía o una mancha de tinta fuera de lugar la llevaría directamente al sótano de interrogatorios. Sin embargo, cuando miraba las listas de nombres y comprendía que cada trazo de su pluma era una vida salvada, el miedo se transformaba en una fuerza fría y precisa que guiaba su mano. El clímax de su silenciosa rebelión se acercaba con la partida inminente del convoy de prisioneros y el movimiento estratégico de von Stark hacia el desfiladero.
Dina sabía que debía sincronizar la destrucción de la columna militar con la liberación de los cautivos. Manipuló las órdenes de artillería para que las baterías pesadas abrieran fuego sobre el viaducto en el momento exacto en que Stark estuviera cruzando, y al mismo tiempo redactó las directivas que enviarían el tren de prisioneros no hacia los campos, sino hacia una zona bajo control partisano, disfrazando el convoy como un transporte de suministros críticos escoltado por tropas que ella misma se encargaría de confundir con órdenes contradictorias. Mientras se acercaba el día D de su operación personal, Dina se encontraba sentada frente a su máquina de escribir. El sonido del metal chocando contra el papel era el único latido que sentía. Bajo la mirada de los retratos del Führer que adornaban las paredes, ella estaba tejiendo la red que atraparía al carnicero de las SS. No había gloria en su tarea, solo el peso inmenso de la responsabilidad y el aroma penetrante de la tinta que se había convertido en su arma de guerra. La hija del impresor estaba a punto de demostrarle al mundo que el poder de la palabra escrita, cuando es empuñado por la justicia, es capaz de derribar puentes, silenciar cañones y abrir las puertas de las prisiones más oscuras. La batalla de las tintas de la venganza estaba en su apogeo, y Dina, la humilde Ilsa, era la arquitecta de un desastre necesario que devolvería la esperanza a aquellos que el Reich ya había dado por muertos. La génesis de la caída del general von Stark no se encontraba en los mapas tácticos del alto mando, sino en los canales neblinosos de un Ámsterdam que ya no existía, más que en los recuerdos de una muchacha que había aprendido a leer el mundo a través de la mancha de la tinta. Antes de que el estrépito de las orugas de los tanques destrozara el silencio de las calles empedradas, el universo de Dina se reducía a las 4 paredes de la pequeña tipografía de su padre, un lugar donde el tiempo parecía medirse por el ritmo rítmico y ancestral de las prensas manuales. Allí, entre el aroma embriagador del plomo fundido, el papel de algodón y el aceite de linaza, Dina no solo había aprendido a leer y escribir, había aprendido a descifrar la arquitectura de la autoridad. Su padre, un hombre cuya devoción por la caligrafía rozaba lo religioso, le había enseñado que cada documento oficial poseía un alma técnica, la sutil inclinación de una letra gótica, la porosidad específica de un papel de estado y la presión exacta que un sello de lacre debía ejercer para ser considerado auténtico. El poder, Dina, solía decirle mientras ajustaba los tipos móviles con precisión quirúrgica, no reside en los fusiles, sino en la fe ciega que los hombres depositan en un trozo de papel sellado. Cambia una coma y habrás cambiado el destino de una nación. Esa educación en la minuciosidad se convirtió en su única armadura cuando la oscuridad cayó sobre los Países Bajos. Dina fue testigo de cómo la misma burocracia que su padre tanto respetaba se transformaba en un instrumento de exterminio, viendo cómo su familia era arrancada de su hogar por órdenes que llevaban firmas impecables y sellos relucientes. En la soledad de una ciudad ocupada, donde cada sombra era una amenaza, Dina encontró refugio en la figura de un viejo grabador, un hombre de manos nudosas y ojos cansados que formaba parte de las células más profundas del subsuelo antifascista. Él no solo fue su protector, sino el arquitecto de su nueva piel. En un sótano oculto tras una pared falsa, bajo la luz mortecina de una lámpara de carburo, el anciano la sometió a un entrenamiento que superaba cualquier disciplina militar. Le enseñó a domar el temblor de sus manos, a vaciar su mirada de cualquier rastro de miedo o compasión, y a habitar el silencio como si fuera una segunda lengua. Juntos forjaron la leyenda de Ilsa, una huérfana de origen germánico, una Volksdeutsche cuya lealtad al Reich debía ser tan perfecta como la tipografía de sus documentos falsos. El proceso de creación de Ilsa fue una obra maestra de la falsificación psicológica. Dina tuvo que enterrar su identidad, su lengua materna y sus afectos bajo una capa de frialdad teutona y una pedantería administrativa que resultaba irresistible para los ocupantes.
Su conocimiento del alemán, perfeccionado por la lectura de los clásicos en el taller de su padre y pulido por las correcciones implacables de su mentor, se volvió indistinguible del de una berlinesa de pura cepa. El viejo grabador le suministró papeles que eran, en sí mismos, una declaración de guerra. Certificados de nacimiento envejecidos artificialmente, cartas de recomendación de oficiales inexistentes y una historia de pérdida personal que encajaba perfectamente en la narrativa de sacrificio que el nazismo exigía a sus siervos. Cuando Dina finalmente salió de aquel sótano, ya no era la hija del impresor de Ámsterdam. Era un proyectil de precisión diseñado para penetrar en el corazón administrativo del enemigo. Su ingreso en la Cancillería secreta del general von Stark fue el resultado de una apuesta audaz por la invisibilidad. Dina comprendió que en el inmenso engranaje de la guerra, nada era más invisible que una mecanógrafa eficiente y callada. Durante su entrevista de reclutamiento, su capacidad para transcribir informes técnicos a una velocidad vertiginosa y su obsesión casi patológica por la corrección tipográfica impresionaron a los oficiales de la Gestapo, quienes vieron en ella el prototipo de la trabajadora aria ideal. Fue asignada al santuario más restringido del cuartel general, el despacho donde se redactaban las directivas de castigo y los movimientos de tropas que von Stark coordinaba con una crueldad metódica. Allí, rodeada de uniformes grises y retratos que vigilaban cada uno de sus gestos, Dina comenzó su labor, convirtiéndose en el nexo invisible por el que fluían todos los secretos del frente. El entorno del cuartel general era una catedral de deshumanización, donde el ruido de las máquinas de escribir se mezclaba con el eco de las botas sobre el mármol. Dina pasaba horas inclinada sobre su escritorio, con la espalda recta y el rostro impasible, mientras transcribía órdenes que hacían arder provincias enteras. Sin embargo, tras esa máscara de obediencia, sus sentidos estaban en estado de alerta máxima. Cada depeche que pasaba por sus manos era diseccionada por su mente de impresora. Memorizaba las frecuencias de radio, los códigos de encriptación diarios que las máquinas Enigma vomitaban cada mañana, y lo más importante, la estructura lógica del pensamiento de von Stark. Aprendió que el general era un hombre esclavo de la forma. Si un documento llegaba a su mesa con el formato correcto, el sello de prioridad adecuado y el tono burocrático preciso, lo firmaba sin dudar, confiando en que el sistema que él mismo había ayudado a construir era infalible. Fue en la soledad de su escritorio donde Dina comprendió la magnitud del arma que empuñaba. Ella era la única persona en todo el cuartel general que tenía una visión global de la carnicería. Mientras los generales se enfocaban en sus mapas de escala mayor, Dina veía los detalles, los nombres de las aldeas marcadas para la limpieza, las coordenadas exactas de las baterías de artillería y las listas de suministros para los trenes de deportación. La responsabilidad de lo que sabía comenzó a pesarle, más que el miedo a la ejecución. Cada noche, al cerrar la oficina, Dina llevaba consigo el peso de miles de vidas que dependían de su capacidad para mantener la calma. Sabía que un solo error en su comportamiento, una mirada demasiado prolongada o un suspiro fuera de lugar, bastarían para que los guardias de la entrada la arrastraran a los sótanos de interrogatorio de los que nadie regresaba. Su relación con el papel y la tinta se volvió casi mística. Empezó a notar que podía manipular la realidad alterando sutilmente la burocracia del horror. Al principio fueron actos pequeños, casi imperceptibles. Retrasar el envío de una directiva alegando un error en la cinta de la máquina, extraviar momentáneamente un archivo de suministros o alterar una cifra en un informe de inventario. Estas pequeñas victorias alimentaron su resolución para el gran golpe que estaba planeando. Dina sabía que el general von Stark estaba preparando una ofensiva final para aniquilar la resistencia en el sector sur y que simultáneamente se estaba organizando el envío de un echelón especial con 2000 prisioneros hacia los campos de exterminio. El contraste entre la elegancia de su caligrafía y la brutalidad de los hechos que describía
se volvió insoportable. Y fue entonces cuando decidió que las tintas de la Cancillería se convertirían en las tintas del resarcimiento. El entrenamiento que recibió de su padre sobre la importancia de los detalles se manifestó en su capacidad para interceptar los flujos de información. Dina descubrió que podía crear órdenes contradictorias simplemente alterando los encabezados de los documentos. Empezó a preparar, con una paciencia de grabadora, una serie de directivas falsas que entrarían en vigor en el momento crítico de la batalla. Trabajaba en los márgenes del tiempo, utilizando los breves momentos en que los oficiales estaban en sus reuniones de Estado Mayor para acceder a las prensas de sellado y a los papeles de seguridad que von Stark guardaba bajo llave. Su mente se convirtió en una máquina de cálculo, sincronizando la logística de un tren de prisioneros con el movimiento de una columna de castigo hacia un desfiladero sin salida. La dualidad de su vida era agotadora. Como Ilsa, era la perfecta secretaria que servía el café con una sonrisa tenue y corregía los errores gramaticales de los ayudantes del general. Como Dina, era una agente de sabotaje que estaba minando los cimientos del mando militar. Sentía que caminaba por un hilo de seda sobre un foso de lobos, pero cada vez que sus manos rozaban la textura de un documento oficial, recordaba el tacto de las manos de su padre y el olor a tinta del taller de Ámsterdam. Esa memoria era su ancla y su brújula. Sabía que no estaba sola, que el viejo grabador y la resistencia esperaban su señal y que el destino de 2000 almas estaba ligado a la presión de sus dedos sobre las teclas de una máquina de escribir continental. A medida que se acercaba el día del movimiento de von Stark, Dina se transformó en un fantasma de eficiencia. El general llegó a confiar tanto en ella que le permitía preparar los borradores finales de sus comunicaciones más privadas. Esa confianza fue el error fatal de von Stark. Dina utilizó esa posición para insertar las coordenadas falsas que llevarían a la propia artillería alemana a bombardear sus propias líneas en el puente. Al mismo tiempo, redactó con una pericia de falsificadora insuperable la orden de reubicación de los 2000 prisioneros, dándole al documento toda la solemnidad de una directiva personal del alto mando, asegurándose de que el tren fuera desviado hacia un sector controlado por los partisanos bajo el pretexto de una necesidad urgente de fortificación en la retaguardia. Dina sabía que el papel era paciente y que la tinta no gritaba hasta que era demasiado tarde para el lector. En la quietud de la Cancillería, rodeada de los arquitectos del exterminio, la hija del impresor estaba escribiendo el capítulo final de la carrera de von Stark. Cada letra que golpeaba contra el rodillo de la máquina de escribir era un segundo menos de vida para la tiranía y un suspiro más de esperanza para los condenados. El tic-tac de las máquinas de la oficina se había convertido para sus oídos alerta en el tic-tac de un cronómetro que estaba a punto de llegar a cero. Bajo su disfraz de Ilsa, Dina sentía el frío del acero y el calor de la justicia mezclándose en sus venas, preparándose para el momento en que la tinta se transformaría en fuego y las palabras en el abismo que devoraría a sus opresores. La prehistoria de su venganza estaba completa. El escenario estaba listo para que el papel reclamara su deuda de sangre. La Cancillería secreta de las SS no era simplemente un edificio de piedra gris y pasillos interminables. Era un laboratorio de la aniquilación donde el destino de miles de seres humanos se reducía a una línea de texto, a un sello carmesí y al frío tableteo de las máquinas de escribir. Para Dina, habitando la piel de la imperturbable Ilsa, cada jornada en aquel recinto era un descenso a los círculos más profundos de la deshumanización. Mientras sus dedos ejecutaban una danza mecánica sobre las teclas, sus ojos, entrenados en la tipografía de la precisión, filtraban un torrente de horror administrativo que habría quebrado la voluntad de cualquier otra persona de 18 años. Sin embargo, fue en una tarde de lluvia plomiza, mientras archivaba los despachos clasificados como asunto de Estado, cuando el abismo se abrió ante ella con una claridad aterradora.
En una carpeta marcada con la runa de la calavera, Dina descubrió la directiva de liquidación final para el campo de tránsito del sector sur. Un documento que sentenciaba a 2000 almas a la desaparición absoluta, bajo el pretexto de una limpieza logística. El impacto de aquellas palabras fue como un golpe de mazo en su pecho, pero bajo la máscara de Ilsa, su rostro no mostró la más mínima emoción. El nombre de su padre, el maestro impresor que le había enseñado a amar la verdad del papel, resonó en su mente como un eco de justicia. Dina comprendió en ese instante que su posición en el corazón del monstruo no era un azar, sino una misión sagrada. Aquellas 2000 vidas, hombres y mujeres cuyos nombres empezaba a memorizar con una devoción febril, dependían de su capacidad para subvertir la burocracia del mal utilizando sus propias herramientas. La mecánica de la muerte debía ser combatida con la mecánica de la misericordia. Y el tiempo, ese recurso que el Reich devoraba con arrogancia, se convirtió en su aliado más peligroso. La operación nocturna comenzó cuando el silencio en el cuartel general se volvió absoluto, roto únicamente por el paso rítmico de las patrullas en el patio exterior. Con el corazón latiendo con la fuerza de una prensa hidráulica, Dina se deslizó fuera de su barracón, moviéndose por las sombras con la familiaridad de un fantasma. Cada crujido del suelo de madera sonaba en sus oídos como una alarma, pero su determinación era un ancla que la mantenía firme. Al llegar a la oficina principal de la Cancillería, el olor a tabaco rancio y a tinta seca la envolvió, recordándole la fragilidad de su existencia. El objetivo era la caja fuerte de seguridad donde se custodiaban los sellos oficiales y las matrices de las firmas del alto mando. El santuario donde residía la autoridad mística que convertía un trozo de papel en una ley inquebrantable. Utilizando las habilidades de manipulación fina que el viejo grabador le había inculcado en aquel sótano de Ámsterdam, Dina trabajó sobre la cerradura con una paciencia de relojero. Cuando la pesada puerta de acero cedió con un susurro metálico, sus manos, enguantadas en seda fina para no dejar rastro, se dirigieron hacia el sello de prioridad estratégica del Reich. Frente a ella, bajo la luz mortecina de una linterna tapada con tela, extendió el documento que había preparado meticulosamente durante las tardes de aparente trabajo administrativo. Era una orden de evacuación urgente de recurso laboral, un mandato que ordenaba el traslado inmediato de los 2000 prisioneros hacia las fábricas secretas de la zona boscosa. Con una pericia que bordeaba lo sobrehumano, Dina falsificó la rúbrica del general von Stark, imitando cada trazo, cada presión y cada imperfección de la pluma con una exactitud que desafiaba cualquier peritaje forense. El papel, ahora sellado y firmado, no enviaba a los condenados a la muerte, sino que los proyectaba directamente hacia el corazón del territorio controlado por la resistencia partisana. Sin embargo, el rescate de las almas era solo la mitad de su conspiración silenciosa. Dina sabía que para que el tren de los 2000 pudiera escapar sin ser perseguido, el mando militar debía ser sumido en un caos tan absoluto que perdieran la capacidad de reacción. La oportunidad se presentó con la planificación de la retirada estratégica de la columna de von Stark. Como secretaria de confianza, Dina era la encargada de transcribir las directivas finales para el fuego de cobertura de la artillería y los tiempos de demolición de los puentes. Fue entonces cuando la hija del impresor decidió reescribir la geografía de la batalla. Con una sutileza letal, alteró las coordenadas de los objetivos en las hojas de ruta de las baterías pesadas. Donde los mapas indicaban posiciones defensivas en las colinas, Dina introdujo los vectores exactos del viaducto por el que la propia columna de Stark debía transitar. No se detuvo ahí. En los anexos técnicos sobre las cargas de demolición del puente, modificó los tiempos de ignición en los cronogramas de los zapadores. Sabía que la burocracia alemana funcionaba bajo la premisa de que la orden escrita era infalible. Los artilleros dispararían a las coordenadas indicadas y los ingenieros detonarían las cargas en el segundo exacto que figuraba en el papel,
sin cuestionar si sus propios camaradas estaban aún en la zona de muerte. Dina estaba convirtiendo la disciplina del Reich en su propio verdugo, utilizando la obediencia ciega como el combustible para una hoguera de justicia. Cada cifra alterada, cada segundo restado o sumado en los planes de fuego, era una nota en una sinfonía de destrucción dirigida por su mano invisible. Mientras devolvía los sellos a la caja fuerte y borraba cualquier rastro de su presencia, Dina sintió que el aire de la oficina pesaba toneladas. La dualidad de su vida estaba llegando a un punto de ruptura. Mañana, el general von Stark recibiría sus carpetas de cuero, firmaría los documentos que ella le presentaría con una sonrisa sumisa y pondría en marcha los engranajes de su propia aniquilación. La joven Ilsa seguiría sirviendo el café, organizando las depeches y manteniendo la fachada de la secretaria perfecta, mientras en su interior Dina contaba los latidos que faltaban para el estallido. Sabía que si una sola de sus falsificaciones era detectada antes del movimiento de tropas, su destino sería una ejecución lenta en los patios de la Gestapo. Pero ese pensamiento no le producía miedo, sino una extraña paz. El contraste entre la delicadeza de sus actos, el trazo de una pluma, el roce de un sello, el cambio de un número en una lista y la magnitud del fuego que estaba a punto de desatar era la esencia de su guerra. No era una lucha de acero contra acero, sino de inteligencia contra brutalidad. Dina recordaba las manos de su padre manchadas de tinta y comprendía que él siempre tuvo razón. El papel es más resistente que el blindaje y la tinta es más difícil de borrar que la sangre. Al salir de la Cancillería bajo el cielo estrellado, sintió que las 2000 almas del campamento ya no eran una cifra estadística, sino una presencia cálida que la acompañaba en la oscuridad. El tren de la vida partiría hacia los bosques y la columna de la muerte avanzaría hacia el abismo. Y todo ello se debía a que una muchacha de 18 años había decidido que las tintas de la venganza serían las que escribirían el último capítulo del terror en aquel sector. Al amanecer, Dina se presentó en su puesto con una puntualidad que rozaba lo insultante. Observó cómo von Stark, con su uniforme impecable y su aire de superioridad aristocrática, revisaba las órdenes de transporte que ella misma había falsificado. Vio cómo su mano enguantada firmaba, sin leer con detenimiento, el destino de los 2000 prisioneros, confiando en que Ilsa había verificado cada detalle técnico. En ese momento, la justicia se sintió como una presencia física en la habitación. El general creía estar moviendo piezas en un tablero de ajedrez, sin darse cuenta de que él mismo era la pieza que estaba a punto de ser barrida por la mano de la hija de un impresor. Dina bajó la mirada, adoptando su papel de sumisión, mientras en su mente visualizaba el viaducto, las coordenadas de artillería y el tren alejándose hacia la libertad. La trampa estaba sellada con lacre y firmada con odio. Solo faltaba que el tiempo, el juez definitivo, pusiera en marcha la mecánica del incendio que ella había diseñado con tanta precisión. En el silencio de la Cancillería, el tableteo de las máquinas de escribir sonaba ahora como una salva de fusilería, anunciando que la palabra escrita estaba a punto de transformarse en el trueno que desgarraría la noche del opresor. El aire en el cuartel general, que durante meses había vibrado con la cadencia monótona y soberbia de la burocracia militar, se transformó de repente en un torbellino de pánico y gritos desgarrados. Las noticias del desastre en el puente llegaron no como un informe, sino como una onda expansiva que derribó la fachada de invulnerabilidad del mando alemán. Los teletipos escupían fragmentos de horror. La columna de von Stark borrada del mapa, la artillería propia diezmando a los supervivientes, el general, el carnicero de las SS, convertido en cenizas en el fondo de un barranco. El pandemonio era absoluto. Oficiales que antes caminaban con paso marcial, ahora corrían por los pasillos con los rostros desencajados, chocando entre sí mientras los teléfonos no dejaban de sonar,
exigiendo respuestas que nadie podía dar. Dina, de pie en medio del pasillo de la Cancillería, observaba el colapso con una calma gélida que contrastaba violentamente con el frenesí a su alrededor. Sabía que el tiempo de Ilsa se había agotado. El eco de la explosión en el desfiladero era también la señal de su propia sentencia, si no lograba desvanecerse en las sombras del caos que ella misma había diseñado. En la mente de la joven hija del impresor, los segundos se medían con la precisión de una prensa tipográfica. Sabía que, una vez que el estupor inicial diera paso a la investigación, los expertos de la Gestapo no buscarían culpables en el campo de batalla, sino en las huellas dactilares de la tinta. Buscarían los registros, las copias de carbón y, sobre todo, la máquina de escribir cuyas letras habían desviado las coordenadas de la muerte. Dina se dirigió al archivo central, el santuario de papel donde se custodiaban los diarios de correspondencia y las bitácoras de las órdenes enviadas. El lugar estaba desierto, pues todos los archivistas habían corrido hacia la sala de mapas para tratar de entender la magnitud del desastre. Con un movimiento fluido y carente de vacilación, Dina se acercó a un panel de conexiones eléctricas detrás de una estantería cargada de expedientes altamente inflamables. Utilizando un pequeño clip metálico, manipuló los cables con la destreza que solo alguien que conoce la fragilidad de los sistemas puede poseer. El cortocircuito fue apenas un chispazo azulado, pero en el ambiente cargado de polvo de papel seco, fue suficiente. Dina observó cómo una pequeña llama comenzaba a lamer los bordes de los registros de salida, aquellos documentos que contenían la prueba de las órdenes falsificadas que habían salvado a 2000 almas y condenado a von Stark. No sintió remordimiento, sino una satisfacción profunda al ver cómo el fuego devoraba los diarios de correspondencia. Pero faltaba el sacrificio final, su máquina de escribir continental, aquella herramienta que había sido su voz y su arma durante 5 meses, debía desaparecer. Arrojó el pesado artefacto de hierro al centro de la incipiente hoguera y vertió sobre ella un frasco de líquido corrector y alcohol de limpieza, asegurándose de que el calor intenso deformara los tipos metálicos. Nunca más se podría demostrar que aquellas letras habían salido de sus dedos. El fuego borraría la caligrafía de la venganza, dejando solo cenizas y metal fundido. Mientras el humo denso y negro comenzaba a filtrarse por debajo de la puerta del archivo, activando las primeras voces de alarma de incendio, Dina se deslizó hacia la zona de servicio. El olor a papel quemado se mezclaba con el hedor del miedo que emanaba de los oficiales en el piso superior. Su ruta estaba calculada: la lavandería central, un lugar que el alto mando consideraba indigno de su atención y que, por lo tanto, era el escondite perfecto. Entre las sábanas blancas y los uniformes que esperaban ser planchados, Dina recuperó un fardo oculto en el fondo de un cesto de mimbre. Con movimientos rápidos y precisos, se despojó de la falda y la blusa de la secretaria Ilsa, la muchacha sumisa que todos creían conocer, y se enfundó en el uniforme gris de una Nachrichtenhelferin, una auxiliar del cuerpo de comunicaciones. El tejido áspero contra su piel le recordó que la guerra entraba en una nueva fase. Ya no era una infiltrada, sino una fugitiva que debía cruzar el umbral del lobo. Se ajustó la gorra, ocultando su cabello oscuro, y verificó su reflejo en un pequeño espejo roto de la pared. La transformación era completa. Ya no era la joven frágil que servía café, sino una mensajera con la urgencia del desastre grabada en el rostro. Salir por la puerta trasera del cuartel general requería una audacia que solo nace de la aceptación absoluta del riesgo. Dina caminó hacia la salida lateral, la que utilizaban los motociclistas de enlace y los equipos de comunicaciones. El aire exterior estaba cargado de la humedad de la noche y el sonido lejano de las sirenas de la ciudad, que empezaban a aullar como animales heridos. Al llegar al puesto de control, un suboficial de la policía militar, con los ojos inyectados en sangre por el cansancio y el desconcierto, le bloqueó el paso. «¿A dónde vas, Helferin?», ladró el guardia,
aferrando su subfusil MP-40. Nadie sale del perímetro sin una orden firmada por la comandancia. El cuartel está sellado. Dina no retrocedió. Utilizó el tono de voz que había escuchado en los oficiales más arrogantes de la Cancillería. Una mezcla de urgencia y desprecio burocrático que el soldado reconoció al instante. «Llevo un despacho cifrado para la estación de radio central», exclamó ella, agitando una carpeta de cuero con el sello del mando. «Las líneas internas están caídas y el mayor Hoffman necesita que estos códigos de emergencia lleguen a las baterías de reserva ahora mismo. ¿Quieres ser tú quien explique al mando por qué el silencio de radio continúa mientras el frente se desmorona? Muévete, soldado, o te haré fusilar por obstrucción en tiempos de crisis». El guardia, abrumado por el caos reinante y condicionado por meses de obediencia ciega a los despachos oficiales, dudó apenas un segundo. El incendio que ya asomaba por las ventanas del archivo, tiñendo el cielo de un naranja siniestro, terminó de convencerlo. Se hizo a un lado y le permitió el paso, creyendo que estaba ayudando a restaurar el orden que Dina acababa de destruir para siempre. Ella cruzó el umbral de hierro sin mirar atrás, sintiendo cómo el frío de la noche la envolvía como un abrazo protector. Sabía que contaba con una ventaja mínima, un margen de tiempo que se agotaba con cada tic-tac de los relojes de la ciudad. El alto mando tardaría aún unos 30 minutos en darse cuenta de que el incendio no era un accidente y de que la mecanógrafa modelo había desaparecido junto con los secretos más oscuros de la Cancillería. Dina se internó en las calles laterales, evitando las arterias principales donde las patrullas comenzaban a desplegarse con una agresividad paranoica. Cada sombra parecía un perseguidor, cada eco de bota sobre el empedrado una amenaza de captura. Pero su mente, educada en la composición tipográfica, trazaba una ruta de escape clara y lógica. Se dirigió hacia el cinturón ferroviario que bordeaba la ciudad, donde la oscuridad del bosque de las tierras altas comenzaba a devorar los límites de la civilización ocupada. Sabía que la Gestapo no tardaría en cerrar todas las salidas del sector, convirtiendo la ciudad en una trampa mortal. Tenía exactamente media hora antes de que las barreras bajaran y los perros de rastreo fueran liberados. Al llegar al límite del bosque, Dina se detuvo un instante para recuperar el aliento. Desde la elevación podía ver el cuartel general envuelto en llamas, un faro de destrucción que iluminaba el fin del reinado de von Stark. Sintió un peso inmenso desprenderse de sus hombros. La hija del impresor de Ámsterdam había cumplido su palabra. Los 2000 prisioneros del tren de la muerte ya estarían a salvo, internándose en las profundidades de la zona partisana, lejos de las garras del Reich, gracias a las mentiras que ella había escrito con tinta y sangre. Ella misma era ahora una parte de esa libertad recuperada, una sombra entre las sombras del bosque que el enemigo nunca lograría someter. Se adentró en la espesura, donde el aroma de los pinos y el musgo sustituía al olor acre de la oficina. Caminaba con paso firme, guiada por el instinto y por las estrellas que se filtraban entre las copas de los árboles. El uniforme de Sviasiska, que le había permitido burlar al guardia, era ahora su protección contra el frío de la noche montañosa. Sabía que la persecución sería implacable, que pondrían precio a su cabeza y que su nombre figuraría en las listas de los traidores más buscados. Pero nada de eso importaba. En el silencio del bosque, lejos del tableteo de las máquinas de escribir y de los gritos de los generales, Dina escuchó el sonido de su propio corazón, un latido que ya no estaba sincronizado con la maquinaria del horror, sino con el ritmo indomable de la resistencia. Media hora después, cuando los frenos de los camiones de la Gestapo chirriaron en las puertas de la ciudad y el cerco se cerró finalmente, Dina ya era inalcanzable, una leyenda escrita en los márgenes de la historia que el fuego del archivo nunca podría borrar. Había escapado del nido de la serpiente, dejando atrás un imperio en llamas y llevando consigo el secreto de las tintas de la venganza, lista para que el próximo capítulo de su vida
fuera escrito no por los opresores, sino por su propia mano libre. El tiempo, ese narrador indisible que todo lo ordena y todo lo revela, había transcurrido con una lentitud piadosa para Dina Levin, en los barrios arbolados de Buenos Aires. En 1994, la capital argentina respiraba un aire de modernidad y olvido, muy lejos de las pesadillas de hierro y ceniza que aún visitaban los sueños de la anciana en las noches de tormenta. En su pequeña casa de techos altos y suelos de madera que crujían con la sabiduría de las décadas, Dina vivía una existencia marcada por el silencio y la discreción. Una mujer que pasaba sus tardes cuidando un jardín de azaleas y leyendo libros de historia, en los que nunca encontraba su propio nombre. Sus manos, que alguna vez fueron el instrumento de una venganza que hizo temblar un frente de guerra, ahora se movían con una fragilidad elegante, sosteniendo tazas de té mientras observaba el sol de otoño filtrarse por las persianas. Para sus vecinos, ella era simplemente una inmigrante europea de modales impecables y mirada profunda. Nadie sospechaba que tras esa fachada de abuela apacible se ocultaba la mujer que había derrotado a un cuerpo de las SS con la punta de sus dedos y el peso de una coma mal colocada. Aquella tarde, el cartero dejó sobre la mesa de la entrada un sobre grueso que portaba sellos oficiales de Alemania e Israel, un envío que parecía pesar más de lo que su tamaño sugería. Dina lo tomó con una extraña premonición, sintiendo el frío del papel contra su piel. Un frío que le recordó instantáneamente el tacto de los informes de la Cancillería en aquel invierno de 1943. Se sentó en su sillón favorito, el que miraba hacia el jardín, y con un cortapapeles de plata que perteneció a su padre, abrió el sobre para encontrarse con un dossier de documentos recientemente desclasificados de los archivos de los servicios de inteligencia. Eran registros que habían permanecido bajo llave, protegidos por el secreto de Estado y la vergüenza militar, hasta que la caída de los muros y el paso de 50 años permitieron que la verdad, como una mancha de tinta obstinada, saliera finalmente a la superficie. Al leer las primeras páginas, Dina sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía para ser sustituido por el tableteo incesante de las máquinas de escribir. El informe principal, redactado por investigadores forenses e historiadores militares, analizaba con una frialdad casi quirúrgica el desastre de la columna del general von Stark. El documento confirmaba que lo que el alto mando nazi había calificado en su momento como una falla catastrófica de comunicación o un ataque partisano coordinado fue en realidad el resultado de un sabotaje intelectual sin precedentes. Los archivos de la Gestapo de finales de 1943 revelaban una cacería humana desesperada por encontrar a un empleado desconocido de la Cancillería, un fantasma que había manipulado las coordenadas de artillería y las órdenes de movimiento con una genialidad tal que convirtió al ejército alemán en su propio verdugo. Los alemanes, obsesionados con su propia burocracia, nunca pudieron comprender cómo una sola persona, operando desde el silencio de un escritorio, había logrado descoyuntar un cuerpo de élite y desviar un tren de la muerte sin disparar una sola bala. Dina recorrió con los dedos las copias fotostáticas de las órdenes que ella misma había mecanografiado bajo el nombre de Ilsa. Allí estaban sus letras, sus márgenes perfectos, su caligrafía mecánica impecable, que ocultaba un odio sagrado. El informe destacaba que el saboteador anónimo poseía un conocimiento de la logística y de la psique militar enemiga que rayaba en lo sobrenatural. Para los expertos de 1994, el caso de la Cancillería de von Stark era estudiado ahora como la mayor derrota administrativa de la historia del Tercer Reich. Dina sonrió con una melancolía amarga al leer que la Gestapo supuso que el autor era un oficial de alto rango o un espía entrenado durante años, sin sospechar jamás de la joven secretaria que le servía el café con una mirada sumisa, mientras tejía su red de fuego y papel. Pero el corazón de Dina se detuvo al llegar a la segunda parte del sobre.
Era un anexo preparado por el memorial de Yad Vashem, un listado que parecía no tener fin. Contenía los nombres de los 2000 prisioneros del campo de tránsito que fueron evacuados hacia las fábricas secretas que ella misma inventó en sus órdenes falsificadas. El documento narraba cómo aquel tren, desviado por su voluntad, fue interceptado por la resistencia en las profundidades de los bosques polacos, liberando a cada uno de sus ocupantes antes de que la maquinaria del exterminio pudiera reclamarlos. Pero lo que hizo que las lágrimas finalmente nublaran su vista fueron las fotografías adjuntas. Retratos de familias en Israel, en Francia, en Estados Unidos. Eran los hijos, nietos y bisnietos de aquellos 2000 seres humanos. Una estirpe de vida que sumaba ahora miles de almas que existían porque una muchacha de 18 años no tuvo miedo de enfrentarse al monstruo. El informe mencionaba que en los círculos de supervivientes, el relato del rescate del Echelón de la Selva se había convertido en una leyenda sagrada. Durante medio siglo se habían referido a su salvadora como el ángel de la máquina de escribir, una figura mítica de la que nadie conocía el rostro ni el origen, pero cuya existencia era el cimiento de todas sus vidas. Al ver los nombres de niños nacidos en libertad, Dina comprendió que su trabajo con el papel no había sido solo un acto de destrucción contra von Start, sino un acto de creación monumental. Aquellas listas de nombres eran su verdadera obra maestra, una tipografía de la esperanza escrita con las tintas del resarcimiento. Dina cerró el dossier y lo dejó descansar sobre su regazo, cerrando los ojos mientras el sol del atardecer teñía de naranja el salón. En el silencio de su jubilación en Buenos Aires, recordó las manos de su padre manchadas de tinta en la vieja imprenta de Ámsterdam. Recordó su voz, diciendo que las palabras eran semillas que podían hacer florecer desiertos o quemar imperios. Ella había hecho ambas cosas. Durante años se había preguntado si sus acciones fueron solo un pequeño guijarro en el torrente de la historia, pero ahora tenía la prueba de que su silenciosa labor, entre expedientes y sellos de lacre, había resultado ser más mortífera para el mal que 1000 cañones disparando al unísono. Ella no había necesitado la fuerza bruta del acero. Le bastó con la precisión de la letra y el valor de quien sabe que la verdad es un mecanismo que, una vez puesto en marcha, no puede ser detenido. A lo lejos, el sonido de una máquina de escribir de algún vecino o el ritmo de la ciudad le parecieron una salva de honor dedicada a la joven que fue. Dina Levin, la humilde Ilsa, la hija del impresor, se permitió por fin soltar el peso de su secreto. El mundo finalmente sabía que un imperio de terror podía ser derribado por la mano de una mujer armada con una cinta de tinta y un sentido inquebrantable de la justicia. Mientras la noche caía sobre Buenos Aires, Dina se sintió rodeada por la presencia invisible de esos 2000 protegidos y sus descendientes. Un ejército de vida que la custodiaba en su descanso. Había sido un largo camino desde el desfiladero en llamas hasta este suburbio tranquilo. Pero al final, la tinta había vencido a la sangre. Y el ángel de la máquina de escribir podía cerrar su libro, sabiendo que su historia, la verdadera historia, estaba escrita para siempre en el corazón de los hombres libres. Su misión había terminado, y el silencio, por fin, era un silencio de paz.